Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer esta súper preciosa pulsera, muy fina y muy elegante, que está hecha con tupis de color rojo, de color blanco y con rocallas Miyuki del tamaño 11-0. Es muy fácil de hacer, ya veréis, y bueno, queda espectacular, no diréis, espectacular. Bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial. Voy a comenzar, mirad, en primer lugar vamos a poner el adornito a la cadena. Vamos a coger uno de los tupis rojo, mirad, en un pin. Lo vamos a llevar aquí hasta el final. Vamos a dejar como un dedito, cortamos el exceso. Y ahora lo que voy a hacer va a ser una anilla. Para ello vamos a doblar primero así, despacito hacia afuera y luego en esta posición hasta hacia nosotros vamos girando sin cerrar la anilla y la vamos a meter por un extremo de este trocito de cadena y ya sí podemos cerrarlo. Y mirad, tengo enhebrada la aguja con 1,5 metros de hilo y vamos a enfilar 2 rocallas. Cogemos una parte del cierre, este de mosquetón, metemos la aguja por la anilla y 3 rocallas. Esta es la serie, 2 rocallas, metemos la aguja por la anilla del cierre y 3 rocallas. Llevamos aquí al final del hilo, juntamos los 2 hilos y hacemos 3 nuditos. Y bueno, pues así quedaría. Y ahora mirad, ¿veis que pusimos 2 rocallas por este lado y 3 por este otro? Pues vamos a pasar a la primera de las rocallas. Y vamos a enfilar la siguiente serie. Un tupi de color rojo, 4 rocallas, tupi blanco, rocalla, tupi blanco, rocalla, tupi blanco y 3 rocallas. Esta sería la serie. Tupi de color rojo, 4 rocallas, tupi de color blanco, rocalla, tupi blanco, rocalla, tupi blanco y 3 rocallas. Llevamos aquí al final del hilo y mirad, ¿veis de las 4 rocallas? Las primeras que puse, pues volvemos por la primera, así, de esta manera. Y me tiene que quedar así. Y ahora mirad, voy a hacer una serie, dos series que son las que vamos a repetir todo el tiempo hasta tener el largo del contorno de nuestra muñeca aproximadamente unos 15 o 16 centímetros, porque si necesitarais algo más con la extensión de cadena, pues no tendríais ningún problema, ¿vale? Y la primera serie es tupi de color rojo, rocalla, tupi de color rojo, 4 rocallas, tupi de color blanco, rocalla, tupi de color blanco y rocalla. Esta sería la primera serie. Tupi rojo, rocalla, tupi rojo, 4 rocallas, tupi blanco, rocalla, tupi blanco y rocalla. Llevamos aquí al final del hilo y mirad, vamos a meter la aguja en sentido contrario por este tupi de color blanco de la serie anterior. Así, de esta manera. Y la segunda serie son 3 rocallas. Y vamos a meter la aguja por la primera rocalla de estas 4 de color dorado, por esta de aquí. Y ya estarían las 2 series. Como podéis ver, es muy fácil. Y lo que vamos a ir es enlazando esta serie con esta de aquí, ¿vale? Repito de nuevo, primera serie,
tupi de color rojo, rocalla, tupi rojo, 4 rocallas, tupi blanco, rocalla, tupi blanco y rocalla. Esta sería la primera serie. Tupi rojo, rocalla, tupi rojo, 4 rocallas, tupi blanco, rocalla, tupi blanco y rocalla. Y vamos a meter la aguja en sentido contrario por este tupí de la serie anterior. Esta sería la primera serie y la segunda serie 3 rocallas. Y metemos la aguja por la primera serie de estas 4 rocallas. Bueno, como podéis ver, es muy fácil de hacer. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues repetir estas 2 series hasta tener el largo del contorno de nuestra muñeca aproximadamente 15 o 16 centímetros. Yo voy a llegar al otro extremo y ahora vengo. Una vez que hemos terminado los 15 centímetros, mirad, he terminado poniendo la segunda serie de 3 rocallas y vamos a poner de este lado el cierre igual que le hemos puesto aquí al principio. Y mirad, voy a enfilar un tupí de color rojo, 2 rocallas, cogemos la anilla del cierre, metemos por, la cadena del cierre, metemos por la anilla del extremo y otras 3 rocallas. ¿Veis? Y vamos a volver por la primera de las rocallas. Así, de esta manera. Tiramos y ajustamos. Volvemos a pasar por las cuentas porque ya sabéis que esto es muy importante porque la anilla que ponemos aquí al extremo es la que aguanta el tirón y tiene que estar lo más fuerte posible. Bueno, tiramos bien del hilo y así quedaría. Y ahora vamos a completar lo mismo que hemos hecho en la parte superior, pero en la parte inferior. Para ello lo voy a poner así. La teníamos así en esta posición y lo vamos a poner así, de esta manera. Y vamos a enfilar tupi de color rojo, 4 rocallas, tupi de color blanco, rocalla, tupi de color blanco, rocalla, tupi de color blanco y 3 rocallas. Esta es la serie: tupi de color rojo, 4 rocallas, tupi de color blanco, rocalla, tupi de color blanco, rocalla, tupi de color blanco y 3 rocallas. Lo vamos a llevar aquí al final del hilo y voy a volver por la primera rocalla, ¿veis? De estas 4, por la primera. Tiramos, ajustamos y así quedaría, ¿vale? Y ahora mirad, las series que vamos a hacer, que voy a hacer, van a ser las que vamos a repetir todo el tiempo. Son 2 series. Primero, tupi de color rojo, metemos la aguja por la rocalla que tenemos aquí a continuación, que está entre estos 2 tupis. ¿Veis? Y ahora la segunda serie es tupi, 4 rocallas, tupi blanco, rocalla, tupi blanco y rocalla. Esta sería la segunda serie. Tupi rojo, 4 rocallas, tupi blanco, rocalla, tupi blanco y rocalla. Llevamos aquí al final del hilo y mirad, vamos a volver por este tupí de la serie anterior, exactamente igual que hemos hecho por el otro lado.
¿Veis? Así quedaría. Y la siguiente serie son 3 rocallas y metemos la aguja por la rocalla, la primera rocalla de esta serie de 4, que es esta de aquí. Bueno, pues estas son las 3 series que vamos a repetir todo el tiempo. Aquí digamos que me pilla a izquierdas, le voy a girar, si me permitís, para que me vuelva a quedar a derechas, y de esta manera pues lo hacemos mucho mejor. Las que sean zurdas, pues que continúen en esta posición, ¿vale? Repito de nuevo, primera serie, tupi de color rojo. Metemos la aguja por la rocalla que tenemos a continuación, que está entre estos dos tupis rojos. Segunda serie, tupi rojo, 4 rocallas, tupi blanco, rocalla, tupi blanco y rocalla. Esta sería la segunda serie. Metemos la aguja por el lado contrario de este tupi de la serie anterior. Y la tercera serie, las 3 rocallas. Y metemos la aguja por la primera rocalla de estas 4 del principio. Perdón, que se me había atascado. Tiramos bien del hilo y bueno, pues así quedaría. Como podéis ver, es una preciosidad esta pulsera, una preciosidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues repetir estas 3 series todo el tiempo hasta llegar al otro extremo. Bueno, mirad, he hecho un poco más, pero me he quedado prácticamente sin hilo. Y vamos a rematarlo. He terminado poniendo la tercera serie de 3 rocallas y voy a retroceder así, entre las cuentas, de esta manera. Aquí, por ejemplo, metemos la aguja entre 2 cuentas, se nos hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, siempre en la misma dirección del hilo. Eso es muy importante para que no se vea. Y por ejemplo, aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. He enhebrado la aguja con otro metro de hilo y vamos a unirlo a la pieza, así, de esta manera. Por ejemplo, metemos la aguja por esta rocalla, por el siguiente tupi y la siguiente rocalla. Aquí sujetamos el extremo con el dedito para que no se escape y metemos la aguja entre 2 cuentas. Se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Retrocedemos a la rocalla donde terminé la hebra anterior, tiramos bien del hilo y continuamos pues poniendo la primera serie, que sería el tupi. Metemos la aguja por la rocalla que tenemos a continuación entre los dos tupis. Sería la primera serie, la segunda serie, tupi rojo, 4 rocallas. Tupi blanco, rocalla, tupi blanco y rocalla. Esta sería la segunda serie. Metemos la aguja por el lado contrario del tupi de la serie anterior. Y la tercera serie, que son las 3 rocallas. Y metemos la aguja por la primera rocalla de esta serie de 4.
Y bueno, pues así quedaría. Con este trocito de hilo lo cortamos. Y volvemos a ir repitiendo las 3 series hasta llegar a este extremo. Una vez que hemos llegado al otro extremo, vamos a acabar exactamente igual que hemos empezado. Si os dais cuenta, aquí solo tengo un tupí de cuando hice la primera mitad de la pulsera. Por lo tanto, me falta otro tupí de color rojo. Y mirad, vamos a meter la aguja por la rocalla. Veis que en este lado hay 3 rocallas y en este lado 2. Pues vamos a meter la aguja por esta de aquí. ¿Veis? Así me quedaría perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es retroceder entre las cuentas para rematar el hilo. Así que pasamos al siguiente tupí, la siguiente rocalla. Por ejemplo, pasamos por estas 3 rocallas. Aquí metemos la aguja entre 2 cuentas. Se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Pasamos por otras poquitas de cuentas, siempre en la misma dirección del hilo. Ya sabéis que os digo que esto es muy importante para que el hilo no se vea. Por ejemplo, aquí tiramos bien y podemos cortarlo. Y con este hilo del principio pues enhebramos la aguja, pasamos por unas poquitas de cuentas y el resto lo cortamos. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué pulsera tan súper preciosa, tan fina y elegante, con estos tupis de color rojo y de color blanco. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!